logró cumplimentar este propósito. Entonces, la pregunta que solté aquí, padre, antes de la pausa anterior, ¿ha iniciado el fin? Sí, nunca podremos saberlo con certeza, pero sí con aproximación. A ver. Con una gran aproximación. Porque de ese día nadie sabe la fecha ni la hora. Exactamente. Ajá. O sea, pero con signos que se ven, con cosas tan, bueno, ya escritos de papas, ¿no? Tal cual, sí, así es. O sea, no se nos da fecha, el año 2014, no se da fecha, y me parece que no es conveniente darla, por lo menos con certeza. Uno puede decir, bueno, a lo mejor, etcétera. Pero lo que el documento, la enseñanza de la Escritura nos da ciertamente son todos los signos de ese fin de los tiempos, los signos. Y signos que parecerían algunos absurdos, por ejemplo, cuando dice el Apocalipsis que la bestia, como llama el Apocalipsis, al anticristo, será vista, la imagen de la bestia será vista a la vez en todo el mundo. Renan, que era un autor que se separó de la Iglesia en el siglo XIX, él se reía de eso. Eso, San Juan, semita, tiene imaginación semítica, ¿cómo va a haber una imagen en todo el mundo? Y sin embargo, aún esas cosas que parecían tan raras, ya ahora es una realidad. Eso se lo podrá ver en la imagen satelital, la figura de este señor anticristo. No será una figura siniestra, sino al revés, atractiva, carismática, va a atraer a la gente porque va a hablar va a traer paz, va a traer a lo mejor solución a los problemas sociales, pero dentro del espíritu de la inmanencia, de la negación de la trascendencia, él declarándose anticristo como él, un sucesor de Cristo, él es el verdadero Cristo, el que trae, Cristo dijo, vengo a traer la paz, no como la da el mundo, él va a traer la paz del mundo, que no es lo mismo que la paz de Cristo, ¿no? Entonces me parece que ese sería el punto como habría que ver. Hago otra pausa, regreso pronto. ¿Qué hacer ante estos escritos, estas profecías? ¿Qué hacer ante temas que, de manera cada vez más clara y con más precisión, incluso los sucesores de Pedro han presentado? ¿Cómo verlo desde el pulso de la fe? Desde quienes tenemos fe, lo que han dicho en este momento nuestros invitados. ¿Cómo vivir en una iglesia que está siendo infiltrada? ¿Y cómo será? Además, con esto vuelvo también, ese momento del anticristo y una humanidad que, parece ser, tendría que pasar por una gran tribulación. Esto y más al volver. Continuamos en más del Pulso de la Fe, estamos hablando sobre los temores y las esperanzas hacia el fin de los tiempos. Padre, ¿cómo vivir esto? Ante una perspectiva que la vemos con temores, pero ¿cuáles son las esperanzas? Sí, las dos cosas están muy bien. Temores, ciertamente, porque será una época asiaga, difícil, dura, pero de otro punto de vista hermosa, porque permitirá una militancia a favor de Cristo, sin los apoyos que normalmente se tenían en otros siglos, porque el mundo se ha descristianizado, así que es una lucha que Dios verá con mejores ojos, aquellos que quieran resistir a esto, frente a esta situación. Pero difícil, digo, en el momento, estos tiempos finales, tanto que Borges, cuando hablaba del Apocalipsis, decía que era un libro atroz, digamos así, de terrores, y no es así, es un libro escrito al revés, para suscitar la esperanza y la confianza en épocas asiagas, de modo que ya estemos preparados para que si llegan esas épocas nos encuentren preparados, prevenidos, etcétera, y llenos de esperanza, porque sabemos nosotros que si bien la historia camina hacia esa catástrofe, que parece que ya no hay ningún obstáculo que vaya a frenar, cada vez hay menos obstáculos a este movimiento, a esta marea, este vent de l'histoire que decía De Gaulle, ¿no? Como que la historia hay un viento que va llevando, impulsando hasta esta terminación. Sin embargo, sabemos que esto es lo penúltimo. Lo último es la victoria de Cristo. Lo último es la venida triunfal del Cristo que vendrá por segunda vez, no en la humildad de los pañales, sino en la plenitud de la gloria, ¿no? Sobre las nubes del cielo, que vendrá y entonces eso nos debe llenar de esperanza. Estamos en un combate, aunque no tendremos victorias humanas quizá, pero Dios no nos va a pedir cuenta de las victorias, sino de las cicatrices, del combate que hayamos
que no nos hemos rendido ante el anticristo, ante el espíritu del mundo, que no queremos quedar un catolicismo tampoco, un catolicismo mundano, que esté bien con el mundo, políticamente correcto, que tire agua bendita sobre el mundo moderno sin exorcizarlo previamente. Entonces eso tan difícil, pero es posible, nos debe llenar de gozo de estar en tiempos así, porque el testimonio será mucho más profundo, inteligente y valiente que en otras épocas, pero parece que prepararse, claro. Desde el pulso de la fe, quien se mantenga fiel tiene esta gran esperanza de la que usted nos ha hablado. Pero ¿cuáles son los temores, Luis Eduardo? Sí, por eso Jesucristo en su Apocalipsis, que es el único libro revelado por él después de resucitado, le dice a Juan: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Pues Cristo quiso asegurarse de dejar por anticipado lo que iba a ocurrir, la prueba que la iglesia iba a pasar, la máxima prueba, y el mundo por extensión en estos tiempos, para que nosotros estuviéramos prevenidos y no fuéramos a perder la fe en la gran tribulación. De ahí la importancia de que ante este temor sepamos que la victoria final es de Cristo. Pero ¿qué es la gran tribulación? Entonces, pero saber que va a venir una gran tribulación. Entonces, el final de los tiempos está conformado por una serie de eventos históricos. Cuando uno pregunta de fechas, uno está pensando en la última fecha, en la parucía o en la segunda venida de Cristo. No, hay otros eventos. El anticristo y la gran tribulación, que Jesucristo dijo que no habría otra, no ha habido ni la habrá desde que el mundo fue creado hasta el fin del mundo. Esto es el momento en donde el anticristo se proclama Dios a sí mismo, usurpa el lugar de Cristo y desencadena la peor persecución que los siglos jamás han conocido. Pero esta gran tribulación va a venir precedida por una pretribulación en donde aparecerá el anticristo, ocupando el lugar de Cristo. Y no solamente de Cristo, sino también el lugar de otros que esperan la venida dentro del Islam y dentro del budismo y de otras religiones y movimientos filosóficos, la revelación de un ser adicional. Entonces, esta pretribulación llena de sufrimiento y dolor va a preparar la venida de este hombre político, entonces, con engaños, con falsos milagros, prodigios engañosos, detiene la tribulación que hay, establece una paz entre las naciones, principalmente entre los judíos y los árabes. Esto resuelve el problema del hambre y el problema de la guerra. Y eso le granjea un reconocimiento mundial, pero es un engaño. Entonces él en su momento dirá: yo soy Dios, y soy el mismo Cristo vuelto al mundo, y soy el Imán Mahdi, y cada uno de los diferentes personajes que esperan una revelación en cada religión. Y ahí es el engaño mayor. Es el engaño, suprime la Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa, persigue a la iglesia está resguardada, la pequeña iglesia, el pequeño resto fiel, que está esperando la segunda venida del Señor, y se desencadena entonces una serie de elementos y de momentos muy difíciles, de mucho sufrimiento y de mucha persecución. Pero como dijo bien el Padre, el Señor nos va a juzgar por las cicatrices, o sea, el saber que si sabemos ser fieles ante este embate, tanto físico como de la fe, la recompensa será muy grande. Este es un tema también que está en la Sagrada Escritura, ¿no? Vengan a mí, benditos de mi Padre, unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿no? Los cabritos, así en diminutivo, sí, a la izquierda, y los benditos a la derecha, lo sabemos. Este es un tema cada vez más recurrente. Usted, padre, ha venido desde Argentina a dar una serie de conferencias.